La encontró detrás de 3 suéteres doblados que ya olían a naftalina y a tiempo detenido. Era una caja de lata verde, del tipo que en los años 80 venía llena de galletas danesas y que las familias guardaban después para cualquier cosa, menos para galletas. Tenía una calcomanía de flores silvestres en la tapa, desgastada hasta casi desaparecer, y una pequeña abolladaura en una esquina, como si alguna vez se hubiera caído desde cierta altura. Andrés la sacó pensando que encontraría botones sueltos, o recibos viejos, o las medallas de primera comunión que su madre mencionaba cada tanto sin saber dónde las había puesto. La caja pesaba más de lo que debería pesar algo guardado sin intención. La puso sobre la cama y levantó la tapa con el mismo gesto mecánico con que había abierto los cajones del tocador, los compartimentos de las maletas, todo lo que necesitaba vaciarse antes de que el departamento quedara solo mientras ella estaba en el hospital. Adentro había un sobre manila amarillento, del tamaño de una hoja carta, con un nombre escrito a mano en tinta azul que ya había perdido intensidad: Rodrigo Mendieta. Debajo del nombre, una dirección en Veracruz, que alguien había copiado con letra cuidadosa, casi como si importara que no hubiera errores. Junto al sobre, 3 billetes de 500 pesos, doblados en 4, sin liga, sin ninguna nota que explicara para qué eran, ni de cuándo venían. Y debajo de todo, una fotografía vuelta hacia abajo, como puesta así a propósito, como si la última persona que abrió esa caja hubiera decidido que era mejor no ver lo que había en el frente. Andrés la levantó. Su madre tenía quizás 25 años, el cabello suelto hasta los hombros, una sonrisa que él no le había visto nunca en ninguna foto del álbum familiar. El hombre a su lado le pasaba un brazo por la cintura y miraba la cámara con la misma familiaridad con que ella miraba al hombre. Esa clase de familiaridad que no se aprende en poco tiempo. No era su padre. Andrés conocía cada fotografía joven de su padre, y ese hombre no era él en ningún ángulo, en ninguna luz posible. Cerró la caja. No siguió revisando, no buscó más papeles, no abrió el sobre, solo puso la tapa de vuelta y se quedó mirando la calcomanía de flores casi borradas, mientras afuera el pasillo del departamento seguía oliendo a ese silencio específico que dejan las casas cuando la persona que las habita está en otro lugar y no se sabe bien por cuánto tiempo. La máquina Singer negra ocupaba el centro de la sala como si siempre hubiera pertenecido ahí, como si la casa se hubiera construido a su alrededor. De niño, Andrés se dormía con ese sonido mecánico entrando por la puerta de su cuarto, un ritmo constante que significaba que ella seguía despierta, que todo estaba bien. 20 años cosiendo vestidos de quinceañera, dobladillos, uniformes escolares, lo que llegara. Las manos de su madre olían siempre a tela nueva y a hilo de algodón, y él tardó mucho tiempo en entender que ese olor era el olor del esfuerzo sostenido durante 2 décadas. Nunca hubo un sueldo fijo. Nunca hubo prestaciones. Solo el pedal bajando y subiendo bajo sus pies hasta pasada la medianoche. Había un frasco de vidrio con tapa de rosca que vivía detrás de los frijoles en la alacena, casi escondido, como si ella no quisiera que nadie lo viera crecer. Cada viernes guardaba ahí una parte de lo que había ganado en la semana, billetes doblados con la misma disciplina silenciosa con que hacía todo lo demás. Ese frasco pagó la preparatoria de Andrés y una parte del primer semestre en la ciudad, aunque ella nunca se lo dijo en esos términos. Nunca llevó cuentas en voz alta.
Cuando él se fue, ella llenó 4 tuppers con comida que había cocinado y congelado los días anteriores. Los acomodó en la maleta entre la ropa y sin decir nada metió un billete doblado en el bolsillo de su chamarra azul. Andrés lo encontró 3 días después en la lavandería, cuando vaciaba los bolsillos antes de meter la ropa a la lavadora, y se quedó un momento sosteniendo ese billete sin saber bien qué hacer con lo que sentía. Una tía le contó años después, casi de pasada, que cuando Andrés tenía 12 años, había un hombre que quería casarse con su madre, un hombre serio, con trabajo estable, que la quería de verdad. Pero él no encajaba con los niños, y su madre lo dejó ir sin explicaciones, sin dramas, como quien cierra una ventana porque hace frío. Su madre nunca le mencionó a ese hombre, nunca se quejó de estar sola, nunca dijo en voz alta que había renunciado a algo. Eso era precisamente lo que ahora, sentado en esa sala del hospital, con el olor a desinfectante pegado en la ropa, Andrés no podía dejar de pensar que entre la mujer joven de la fotografía y la que estaba detrás de esa puerta había décadas enteras que él creyó haber visto, pero que quizás solo había rozado desde afuera. La madre volvió a casa 3 días después, más liviana de fiebre, pero todavía despacio, apoyando cada paso con cuidado. Él acomodó los medicamentos sobre la mesa de noche en el orden que el médico había indicado. El blanco primero, luego el amarillo, luego las gotas. Mientras los ordenaba, levantó los ojos hacia el closet y notó que la ropa estaba corrida hacia un lado, dejando un espacio que antes no existía. Él no había vuelto a tocar nada desde aquella tarde. Nadie más tenía llave de esa habitación. Auguste Lepion, madre, había buscado algo en cuanto pudo levantarse, antes incluso de comer. Caminó hasta el closet con ese pretexto de revisar y encontró lo que encontró, y lo devolvió a su lugar. La caja de lata verde ya no estaba sobre la cama donde él la había dejado abierta. Estaba de regreso detrás de la ropa vieja, empujada hasta el fondo, pero con el cierre mirando hacia la pared, girada con una intención que no dejaba duda. Alguien la había acomodado así para que nadie viera el nombre escrito en la tapa. Esa noche cenaron juntos arroz blanco y caldo de pollo, el mismo menú de siempre cuando ella se recuperaba de algo. El teléfono fijo sonó desde la sala, ese aparato beige de los años 90 con los números gastados de tanto marcar. La madre se levantó despacio, contestó, dijo que sí 2 veces en voz tan baja que apenas cruzó el aire de la cocina, y colgó. Cuando él preguntó quién llamaba, ella respondió que era un número equivocado sin levantar los ojos del plato, sin cambiar el ritmo de la cuchara. Él miró sus manos apoyadas sobre la mesa y vio el temblor. No era el temblor flojo de la fiebre, ni el cansancio del cuerpo recién enfermo. Era otro tipo de temblor, uno que venía de adentro, de algo contenido con esfuerzo durante muchos años. Esa noche, él se acostó, pero no durmió. No era miedo exactamente, ni certeza tampoco. Era algo más difícil de nombrar. La sensación lenta y fría de que había una versión de su madre que había vivido entera sin que él lo supiera. Cuando amaneció y escuchó el sonido del agua en la cocina, supo que no iba a preguntar todavía. Iba a mirar primero. Volvió al cuarto, con la libreta pequeña que usaba para las listas del súper, la de pasta azul, con las esquinas dobladas. La sacó del cajón de la cocina y la puso sobre la mesa en Midi noche junto a la pluma negra que siempre olvidaba cargar. Algo en él se negaba a escribir esto en el teléfono, a dejar esas palabras flotando en algún servidor que no controlaba. Necesitaba papel.
Necesitaba ver. La tinta. Escribió 3 preguntas con letra apretada, como si el espacio en la hoja pudiera contener lo que sentía. ¿Quién era Rodrigo Mendieta? ¿Qué había sido de su madre? ¿Por qué había dinero en efectivo dentro de ese sobre? No eran preguntas retóricas, eran instrucciones. Su madre estaba en el hospital con el suero todavía en el brazo, y él sabía que confrontarla ahora sería un error que no podría deshacer. Si preguntaba demasiado pronto y ella negaba, perdía la única ventaja que tenía, que ella aún no sabía que él había abierto la caja. Eso era lo único que valía en ese momento, y no iba a gastarlo por impaciencia. Cerró la libreta y la guardó debajo del despertador, encima de la mesita, donde quedara a la mano, pero fuera de la vista. Apagó la luz y se quedó mirando el techo. En la oscuridad, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si quisiera sujetarse a sí mismo. Lo que sentía no era rabia, o no exactamente. Era algo más frío, más parecido a una determinación que todavía no tenía forma, pero ya tenía dirección. Al día siguiente, antes de ir al hospital, abrió el navegador y escribió el nombre completo junto a la dirección de Veracruz que todavía recordaba sin esfuerzo, como si la hubiera leído 10 veces en vez de una. Los resultados fueron pocos y ambiguos, suficientes para confirmar que el nombre existía, insuficientes para decirle algo útil. Cerró la pantalla y tomó el teléfono con la misma calma con la que habría llamado a un fontanero. Marcó el número de su tía Graciela, la hermana de su madre, y esperó. El pretexto era agradecerle que hubiera visitado el hospital. Era un pretexto limpio, sin grietas, y él lo sabía. Lo que también sabía era que la tía Graciela siempre había cargado algo en los ojos cuando miraba a su madre. Algo que nunca había podido nombrar hasta esa noche y que ahora tenía un lugar donde caber. Abrió el navegador con la misma calma con que hubiera revisado el correo del trabajo. Escribió el nombre despacio. Rodrigo Mendieta. La pantalla tardó 2 segundos en devolver resultados. El perfil de Facebook apareció tercero en la lista, entre un dentista de Monterrey y una empresa de transporte. La foto de perfil mostraba a un hombre de unos 50 años, parado frente a un automóvil gris, con los brazos cruzados. No era un parecido gritado ni obvio. Era más silencioso que eso. Estaba en la línea de la mandíbula, en la forma en que las orejas se pegaban levemente al cráneo. Desplazó el muro hacia atrás, hasta las fotos de los años 90, que Rodrigo nunca se molestó en borrar. En una de ellas tenía quizás 25 años. Estaba sentado en una silla de plástico con una cerveza en la mano y reía hacia la cámara. El protagonista no sonrió. Acercó la pantalla. Miró esa mandíbula, cerró la pestaña y anotó el nombre completo en la libreta con letra apretada y sin adornos. Al día siguiente llevó pan dulce a casa de la tía Graciela. Conchitas de vainilla en una bolsa de papel, estrujada, como siempre. Se sentó en la cocina de azulejos amarillos y esperó a que el café estuviera listo antes de decir nada. Importante. Mencionó que había estado ordenando el closet de su madre, que encontró cosas viejas, sin precisar cuáles. La tía Graciela tenía el cuchillo con mantequilla suspendido sobre el pan cuando escuchó eso. Lo que siguió fueron 3 segundos exactos de silencio, no de distracción, no de sordera, de algo que se está decidiendo. Luego untó la mantequilla despacio y dijo que su madre siempre cargó cosas que no le tocaban cargar sola. Nada más.
El protagonista asintió. Tomó su café. Preguntó por los nietos de la tía. En el coche, antes de arrancar, abrió la libreta y copió la frase palabra por palabra, con la misma precisión con que hubiera transcrito un dato de archivo. Esa noche, revisó la carpeta de plástico azul que había encontrado doblada debajo de los estados de cuenta dentro del mismo closet. Eran hojas impresas con membrete bancario, con los dobleces marcados, como si alguien las hubiera revisado muchas veces. Había transferencias mensuales, siempre entre 800 y 1,200 pesos, sostenidas durante 8 años, sin interrupción. El número de cuenta destino era el mismo en todos los registros. Lo que lo detuvo no fue el monto, sino la fecha. Siempre el 3 de cada mes, sin excepción, sin retraso. Buscó la primera transferencia. El mes y el año coincidían exactamente con el inicio de su preparatoria. El mismo año en que su madre había dicho que no a Ernesto Valverde, el hombre que quería casarse con ella y que nunca entendió por qué ella se negó. Anotó las fechas en columna, una debajo de la otra. Sumó los montos con la calculadora del teléfono. El resultado era una cifra que su madre había movido en silencio, sola, durante casi una década, sin que él supiera a dónde iba ni a quién llegaba. Abrió el navegador con la misma calma con que había ordenado los recibos. Un movimiento a la vez, sin prisa que distorsionara lo que pudiera encontrar. Escribió el nombre en el buscador y esperó. Rodrigo Mendieta. Los resultados aparecieron en segundos, y él los recorrió de arriba a abajo antes de hacer clic en cualquiera. Eligió el perfil de Facebook porque era el más antiguo, el que tenía fotografías sin filtro y comentarios, sin editar. Desplazó la pantalla hacia abajo con el índice, despacio, como quien revisa un documento legal y no puede permitirse saltarse una línea. La fotografía estaba fechada hacía 4 años. Una mesa larga con mantel, de hule, vasos de refresco, un pastel sin velas todavía. Rodrigo Mendieta aparecía de pie al fondo, con una sonrisa que él no reconoció, pero que le resultó, de algún modo, familiar en la estructura. En Ninos, los comentarios, alguien escribía «Qué guapo salió el tío Rodrigo», y el apellido de ese perfil era Mendieta Vargas. Leyó el apellido compuesto 3 veces. Lo deletreó en silencio, separando las sílabas como si fueran piezas que necesitaban encajar antes de que él las empujara juntas. Vargas. El segundo apellido de su madre era Vargas. Cerró la pestaña y abrió la carpeta azul otra vez, buscando el acta de nacimiento que había visto, antes sin leerla con cuidado. La encontró debajo de una factura médica de 2014. Su madre había nacido en agosto de 1963, en el Distrito Federal. Buscó la fecha de nacimiento de Rodrigo Mendieta en su perfil y la encontró en la sección de información. 1961, 2 años antes. Mismo apellido materno, 2 años mayor. Él no necesitó escribirlo para entenderlo, pero lo escribió igual, porque necesitaba que existiera fuera de su cabeza y no solo dentro. Cerró la laptop con cuidado, sin golpearla, y la empujó unos centímetros hacia el centro de la mesa, como si necesitara distancia física entre él y lo que contenía. Se quedó sentado en la silla de la cocina, con las manos apoyadas sobre los muslos y la vista fija en el frutero vacío que su madre dejaba siempre en el centro de la mesa, aunque rara vez hubiera fruta dentro. No supo cuánto tiempo estuvo así. Rodrigo Mendieta no era un novio antiguo, ni una deuda de juventud. Era el hermano mayor de su madre, un hombre que había existido durante toda su vida sin que él supiera su nombre. Regresó a los estados de cuenta y los revisó otra vez, ahora con esa certeza encima. 800 pesos mensuales, 8 años, sin falta, sin explicación anotada.
No era culpa ni chantaje, era manutención. Su madre había estado sosteniendo a su hermano mayor en silencio, con el dinero que ganaba cosiendo, sin decírselo a nadie, sin decírselo a él. Abrió la libreta y encontró la pregunta que había escrito la noche anterior. La tachó con una línea recta, sin furia, con la misma precisión con que se tacha algo que ya fue respondido. Debajo escribió una nueva, con letra más pequeña y más apretada, como si el espacio en la página también se hubiera reducido. ¿Por qué su madre escondió que tenía un hermano? La pregunta no tenía signos de interrogación porque no los necesitaba. Era una afirmación disfrazada. Alguien, en algún momento, había decidido que ese hombre no debía existir en la historia de la familia, y su madre había cargado con esa decisión sola durante años, sin que él pudiera ayudarla a cargarla. Manejó 5 horas sin música, con las manos firmes en el volante y la dirección del sobre guardada. De memoria. No necesitaba revisarla otra vez. El número y la calle ya vivían en algún lugar entre los ojos y la nuca. Entró a Veracruz cuando el sol empezaba a bajar, y el asfalto conservaba todavía el calor del mediodía. La colonia era exactamente lo que las fotos satelitales habían sugerido. Calles angostas, fachadas pintadas de colores, que el tiempo había ido deslavando sin terminar de borrar. Se estacionó frente a una casa con reja de metal azul y una maceta de bugambilias en la entrada, y apagó el motor sin apresurarse. Desde ahí podía ver la ropa tendida en el patio, una camisa de hombre y 2 toallas, moviéndose apenas con el viento de la tarde. Esperó 20 minutos sin bajar del coche, como quien espera que un documento termine de cargarse antes de leerlo. Entonces salió el hombre. Era Rodrigo Mendieta, más encorvado que en las fotos, el cabello completamente blanco, pero con esa manera de pararse que el protagonista reconoció antes de poder explicar por qué. Los pies ligeramente abiertos, el peso cargado hacia el lado derecho, un gesto que siempre había creído que era solo de su madre. Lo vio regar la maceta con una manguera verde, sin prisa, como quien lleva años haciendo lo mismo a la misma hora. No bajó del coche. No era el momento para ese hombre. Ese momento vendría después, o quizás no vendría nunca. Pero no era hoy. Rodrigo era la confirmación de que nada de lo que había encontrado era interpretación ni coincidencia. Era el secreto en persona, regando bugambilias en una tarde cualquiera de Veracruz. Arrancó sin hacer ruido y tomó la carretera de regreso cuando el cielo ya se ponía anaranjado sobre el puerto. A la altura del tramo libre, marcó el número de su madre con manos libres y escuchó el tono 2 veces antes de que ella contestara con esa voz que tenía siempre al atardecer, más suave, como si el día la hubiera ido ablandando. Le dijo que iba a visitarla mañana, que quería desayunar con ella. Ella respondió que iba a preparar enfrijoladas, que sabía cuáles le gustaban, con queso seco y crema, y él dijo que sí, que perfecto, con una normalidad que le costó menos de lo que esperaba y más de lo que hubiera podido admitir en voz alta. Colgaron. El silencio que quedó dentro del coche no era el mismo de antes. Era un silencio que ya sabía demasiado. Llegó al apartamento entrada la noche. Dejó las llaves sobre la mesa, sin encender ninguna luz, se sentó en el borde del sillón y estuvo así un momento, con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en el piso oscuro. No encendió la televisión. Mañana habría una conversación que no podía seguir posponiendo, y él necesitaba llegar a ella, con la misma frialdad con que había llegado a Veracruz, sin apresurarse, sin perder lo que sabía. Esperó a que su madre terminara de secar los platos
antes de poner el sobre la mesa de la cocina. No dijo nada todavía, solo lo dejó ahí, entre la jarra de agua y el salero, donde era imposible no verlo. Su madre lo miró de reojo. Siguió acomodando los vasos en el escurridor, con ese movimiento lento y mecánico de siempre. Entonces él abrió el sobre y fue sacando cada hoja, con una precisión que no tenía nada de teatral. Primero los estados de cuenta con las transferencias marcadas con pluma roja, fechas exactas, montos exactos. Luego la fotocopia del contrato que llevaba la firma de Rodrigo Mendieta al lado de un nombre que él conocía desde niño. Su madre se detuvo con el trapo húmedo todavía en la mano, los nudillos pálidos alrededor de la tela. Él no levantó la voz, ni acomodó el gesto para parecer más severo de lo que era. Solo señaló la primera hoja con el índice y esperó, porque el silencio ahora le pertenecía a él. El olor a jabón de limón, que siempre llenaba esa cocina, de repente le pareció ajeno, como si el cuarto entero fuera un lugar distinto al que había conocido. Su madre soltó el trapo sobre el fregadero y se sentó despacio, con ese peso en el cuerpo de quien lleva mucho tiempo cargando algo sin que nadie se lo vea. Él entendió en ese momento que no iba a necesitar hacer más preguntas. Las hojas sobre la mesa ya habían dicho todo lo que él no sabía cómo decir con palabras. La pantalla seguía encendida cuando él salió de la habitación sin decir nada, solo el sonido de sus pasos sobre el piso de madera. No hubo portazo, no hubo palabras elevadas, solo ese silencio pesado que ocupa más espacio que cualquier grito. Ella se quedó sentada frente a la computadora, con el nombre de Rodrigo Mendieta todavía visible en la barra del navegador, como una evidencia que nadie había reclamado. El ventilador de la cocina seguía girando, ajeno a todo, moviendo el aire con su zumbido mecánico y constante. Ella cerró la laptop despacio, con ambas manos, como quien cierra un cajón que no volverá a abrir de la misma manera. El café que había preparado antes estaba frío sobre la mesa. No lo había tocado, y ya no iba a hacerlo. Se levantó, fue al baño, abrió el grifo y dejó correr el agua fría, hasta que sus manos dejaron de temblar bajo el chorro. Se miró en el espejo sin buscarse, solo para tener algo concreto frente a los ojos, mientras el resto del mundo se reorganizaba en su cabeza. La calle afuera estaba quieta. Era esa hora muerta de la tarde en que nadie transita y los edificios parecen vacíos por dentro. Volvió a la sala, recogió la taza de café, la vació en el fregadero y la lavó con movimientos lentos, casi rituales, como si el orden físico pudiera contener algo. Sobre la silla donde él había estado sentado quedó una arruga en el cojín, una huella sin peso, que ella no tocó. Acomodó los papeles que había sacado esa mañana, los apiló con cuidado, los dejó al lado de la laptop cerrada. Entonces se sentó de nuevo, cruzó las manos sobre la mesa y entendió que lo que había terminado esa tarde no era solo una conversación, sino una versión entera de la historia que ella había creído que era la verdadera. Llegó a casa pasada la medianoche y no encendió la televisión. Dejó las llaves sobre el mueble de la entrada y se quedó parado en la oscuridad un momento. Luego fue a la cocina. Abrió el cajón donde guardaba los recibos y sacó una libreta en blanco que nunca había usado. Escribió 3 columnas: lo que sabía, lo que necesitaba verificar, lo que tenía que decidir. La letra
Le salió apretada, como si el espacio en la página fuera insuficiente para todo lo que cargaba. Al día siguiente llamó a su trabajo y pidió 3 días de permiso sin dar explicaciones detalladas. Después abrió la cuenta bancaria en el teléfono y revisó cuánto tenía disponible para cubrir lo que viniera. No era mucho, pero era suficiente para moverse. Sacó del closet la caja de documentos familiares, que no había abierto en años, y la puso sobre la cama con cuidado. Revisó cada papel: actas, recibos antiguos, una póliza de seguro con un nombre que no reconocía en el campo de beneficiario. Fotografió cada documento con el teléfono antes de guardarlos en orden distinto al que los había encontrado. Esa noche comió algo caliente por primera vez en 2 días y lavó los platos antes de acostarse. Durmió 4 horas seguidas, que era más de lo que había dormido en toda la semana anterior. 3 semanas después, encontró una foto de su madre joven dentro de un libro que nunca había abierto. La foto tenía una fecha escrita al dorso con tinta azul, el mismo año del primer giro bancario. No era coincidencia. Era la confirmación de algo que ya sabía, pero que todavía no había terminado de acomodar dentro del pecho. La dejó sobre el escritorio y no la movió en días. Simplemente convivió con ella, dejándola estar. Esa mañana preparó café como siempre, midió las cucharadas, esperó el silbido de la cafetera, pero algo en el ritual le sentía distinto, más pesado. No era tristeza exactamente. Era el peso de entender que su madre había cargado ese secreto como quien carga agua en las manos, sin derramar una sola gota, frente a nadie. Empezó a llegar más temprano al trabajo, a contestar correos que antes dejaba para después, a comer sentado en lugar de pie frente al refrigerador. Pequeñas cosas, pero cada una era una forma de decirse a sí mismo que el mundo no se había derrumbado, aunque algo en él sí había cambiado de lugar para siempre. Una tarde dobló la foto con cuidado, la guardó dentro de su billetera y decidió que era suya también. Llegó de vuelta a casa de su madre pasada la medianoche, con los zapatos polvorientos y el cuerpo pesado de kilómetros. La luz de la cocina seguía encendida, un rectángulo amarillo visible desde la calle, como siempre había sido. Empujó la puerta sin llamar, y el olor a manzanilla tibia le golpeó antes de que sus ojos se ajustaran a la luz. Su madre estaba sentada a la mesa con las manos alrededor de una taza, sin dormir, esperando sin pretender que esperaba. No se dijeron nada todavía, pero algo en el silencio era distinto al de las últimas semanas, menos tenso, más honesto. Ella se levantó, tomó otra taza del armario de madera clara y la llenó sin preguntar si él quería. Ese gesto pequeño, tan repetido durante toda su infancia, le apretó algo adentro que no supo nombrar bien. Se sentó frente a ella y puso las manos sobre la mesa, cerca de las suyas, sin llegar a tocarlas todavía. Afuera, un perro ladró una vez y después todo volvió a quedarse quieto bajo la noche cerrada. Él miró las manos de su madre, las marcas en los nudillos, la piel gastada de años haciendo cosas, en silencio por los demás. No necesitaba que ella explicara más. Había manejado 5 horas precisamente para entender lo que las palabras no habían podido darle. Levantó la taza, tomó un sorbo de manzanilla tibia y por primera vez en semanas no sintió que el pecho le pesaba como piedra. Se acercó al cajón de la cocina y lo abrió despacio, como si temiera despertar algo que llevaba años dormido. Ahí estaba el sobre amarillento, con las esquinas dobladas y la tinta desvanecida por
el tiempo y el calor. Lo tomó con las dos manos, igual que la primera vez que lo encontró cuando todavía no entendía el peso que contenía. La lámpara del techo proyectaba la misma luz cálida de siempre, esa que su madre nunca apagaba antes de dormir. Pasó el pulgar por el borde del sobre y sintió el papel áspero, gastado de haber sido abierto y cerrado demasiadas veces en silencio. Dentro seguía la misma carta manuscrita, la misma letra apretada de su madre, los mismos renglones que lo habían partido en 2 semanas atrás. Pero ahora las palabras no le quemaban. Igual. Las leyó sin temblar, con la misma calma con que ella debió escribirlas, cargando sola lo que nadie más quiso sostener. Entendió entonces que el secreto no había sido un engaño, sino una forma de protegerlo. Tosca y silenciosa como sus manos, dobló la carta con cuidado. La devolvió al sobre, y esta vez no lo guardó en el cajón. Lo dejó sobre la mesa, a la vista, junto a la taza de manzanilla fría, como quien finalmente deja de esconder lo que ya no duele ocultar. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.